¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión quiero hablarles de Locust, que es esta herramienta open source para poder hacer pruebas de carga, ya sea en nuestras páginas web o aplicaciones web. Y hay que preguntarnos realmente cuántas veces no hemos necesitado antes de salir a producción o de lanzar pues alguna plataforma con diversos usuarios, pues la necesidad de poder probar si realmente nuestra aplicación es resiliente ante cierta carga de usuarios o concurrencia de usuarios. Y muchas veces no lo descubrimos hasta que lanzamos la aplicación. Pero con esta herramienta podemos facilitarnos mucho el trabajo. Para poder usar esta herramienta hay que considerar que necesitamos tener Python instalado. Si ustedes tienen, en este caso, algún sistema operativo basado en Unix, como lo es Mac o como lo es Linux, básicamente ustedes ya tienen Python instalado, entonces esta parte se la pueden ahorrar. Pero si están, por ejemplo, en Windows y nunca han instalado Python, probablemente tengan que instalar Python. Ya una vez con Python, básicamente la forma de instalarlo es muy sencilla. De hecho, básicamente tenemos que correr un pip install locust y eso es más que suficiente. Generalmente nosotros cuando instalamos Python ya tenemos por defecto instalado pip. Recuerden que pip es el gestor de paquetes de Python para librerías en general. Entonces básicamente ustedes pueden correr pip o pueden correr pip 3 si es que tienen Python instalado, la versión 3. Pueden utilizarlo para instalar Locust y realmente es muy sencillo. Pero me gustaría mostrarles un poco cómo funciona la herramienta y cómo la podemos usar. Comentario muy importante, recuerden que esto no es un tutorial, es simplemente presentarles la herramienta. Y si les gusta este video, podemos hacer después una segunda parte donde platiquemos un poco sobre más a detalle cómo funcionan y las diversas configuraciones que tiene la herramienta, que por cierto hay que decir que son bastantes. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es vamos a medir, si les parece, vamos a hacer una prueba con el performance o con una cierta concurrencia de usuarios con el proyecto para generar un currículum de coderos, que por cierto, si ustedes aún no han revisado este proyecto, pueden acceder a cb.coderos.mx y ahí pueden encontrar la plataforma y pueden crear su propio currículum personalizado y pueden descargarlo en PDF. Entonces vamos a hacer una prueba con eso. Entonces, primero lo que hay que mencionar es que estoy aquí en mi Visual Code y en este caso lo que voy a hacer es, primero que nada, voy a echar a andar la plataforma para que la podamos ver en local, porque obviamente aquí la estamos viendo ahorita en producción, si lo queremos ver así. Entonces, básicamente para correr la plataforma, aquí esto va a depender de ustedes de sus proyectos. Entonces, en el caso de ustedes en particular, bueno, va a depender. A lo mejor ustedes, si tienen instalado un WAMP o un SAMP o lo que sea, tendrían que levantar su servidor para que obviamente este servidor sea el que levante la aplicación de manera local y se pueda correr. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, yo acabo ya de levantar mi proyecto, si se dan cuenta, y aquí ya lo estoy viendo en local. Entonces eso es como muy importante. Entonces recuerden, ustedes levantan su servidor con la aplicación que quieran probar, que sea visible de manera local, no importa el puerto, y con eso va a ser más que suficiente. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es crear un archivo, ya que tenemos instalado Locust. Vamos a crear un archivo, en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, locustfile.py. Aquí nos va a decir que en dónde. Lo voy a agregar yo en este caso aquí a la misma raíz de mi proyecto para que sea más fácil probarlo. Y básicamente voy a dejar abierta la parte de la terminal porque creo que va a ser importante para ver realmente si está funcionando del todo la aplicación. Entonces vamos a necesitar de Locust básicamente importar 3 módulos como para esta prueba en particular. Entonces, una cosa muy importante a mencionarles de Locust es que nosotros podemos, obviamente mediante Python, escribir las diversas tareas que queremos que se ejecuten. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es escribir una tarea, ¿no?, que lo que haga es
netamente consumir el index de la aplicación de currículum que tengo abierta. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle aquí locust, vamos a ponerle import, y en este caso vamos a importar HTTP user, que esta es como la librería o el módulo más bien por defecto que vamos a estar usando más frecuentemente. Vamos a importar otro que se llama task y vamos a importar otro que se llama between. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es crear una pequeña clase. En este caso, esta clase va a contener varias tareas que queramos poder probar, digámoslo. Entonces, en este caso, vamos a ponerle hello world user y vamos a recibir, en este caso, le vamos a pasar al constructor un HTTP user. Dicho lo anterior, entonces, ya que tenemos esta parte, podemos empezar a especificar las tareas y podemos definir alguna configuración. En el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos varias tareas, o sea, queramos probar como varias URLs durante el proceso que se está corriendo, a lo mejor podemos definir algo que se llama wait time, que esto lo que recibe es una función. Y, por ejemplo, yo puedo usar en este caso el between, que esta función básicamente lo que va a hacer es devolverme un número aleatorio entre el 1 y el 5, que básicamente es lo que le va a decir cuánto tiempo en segundos, digamos, debe esperar la aplicación de Locust para ejecutar una tarea y otra. Entonces recuerden, cada tarea que se vaya a crear en Locust lo que indica es la consulta que se va a hacer a una URL y los usuarios que van a estar consumiendo esa URL. Ahorita entramos a la parte de usuarios propiamente, pero es importante dejar claro esto. Ahora, vamos a crear en este caso una tarea. Para eso usamos aquí un pequeño decorador en Python y lo que hacemos es crear una función. Entonces, en este caso vamos a ponerle nuestro clásico hello world y en este caso por defecto no recibe ningún parámetro. Y simplemente lo que vamos a hacer es ponerle un self client y vamos a darle un get. Entonces con esto lo que estamos diciendo es que se va a ejecutar esta tarea llamada hello world y básicamente lo que va a hacer es entrar al index de la aplicación, que es entrar al index de esta aplicación. Dicho lo anterior, con esto podemos correr, de hecho, nuestra primera prueba. Aquí, como les decía, podremos tener muchas más pruebas, ¿no? Y dentro de esas pruebas podremos tener algunas otras cosas. Por ejemplo, en lugar de tener un get, podríamos tener un post. E incluso, algo interesante de correr la aplicación y de configurarla como lo estamos haciendo ahora, es que podemos configurarle que se borren cookies, podemos configurarle pasarle ciertos encabezados, como metadata, por ejemplo, o pasarle algún token. Es súper configurable y se adapta a nuestras necesidades. Entonces, si nosotros necesitamos configurarlo para una aplicación donde tengamos que iniciar sesión, por ejemplo, o tengamos que hacer un registro y luego de eso iniciar sesión, todo ese tipo de cosas son súper personalizables. Entonces, como les decía, eso ya daría para otro video, pero ahorita quiero mostrarles este ejemplo. Entonces, para correr el proyecto, básicamente lo que voy a hacer por acá, voy a agregar otra terminal. Y lo que vamos a hacer es simplemente poner locust. Para saber si nosotros en este caso ya lo tenemos instalado, simplemente vamos a ponerle aquí locust-h y nos deberá tirar como la ayuda de locust. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Y básicamente en este caso, como recuerdan, tenemos este archivo en la raíz que es locust file. Si lo ponemos como locust file tal cual, va a ejecutar este archivo de Python. Pero supongamos que no se llama locust file, a lo mejor se llama testing, load testing, por ejemplo. Entonces, si quisiéramos ejecutar un archivo que tiene un nombre en específico, porque a lo mejor tenemos varios archivos, podemos ponerle, por ejemplo, así y ponerle, por ejemplo, loading test.py, que suponiendo que así se llamara este archivo, por ejemplo, y con eso podemos ejecutar un archivo en particular. Pero en teoría, si nosotros creamos un archivo que se llama locust file, como es el que tenemos aquí, debería poderse ejecutar directamente al ejecutar locust. Entonces,
Vamos a hacerlo esto. Y si se dan cuenta, aquí ya está corriendo y lo que nos está diciendo es que ya se está ejecutando la interfase, que ahorita van a ver a qué me refiero con esto. La interfase en donde podemos empezar a monitorear las transacciones. Entonces vamos a abrirla. Vamos a hacer un poquito esto más grande. Y si se dan cuenta, aquí me pide una serie de cosas. Entonces recuerden que aquí yo ya estoy, este es el ambiente o esta es la interfaz gráfica que levanta Locust. Y lo que me está pidiendo es un número de usuarios, ¿no? Como para ver cuál va a ser mi límite de usuarios concurrentemente. También me pide como aquí un promedio como de espera. Esto es como más o menos para que si yo le defino, por ejemplo, vamos a suponer, le pongo 50 usuarios. Yo aquí le puedo decir que cada un segundo debe ir metiendo esos 50 usuarios, ¿no? Entonces, no sé, aquí le podemos poner 5 segundos. Y entonces lo que va a hacer es que cada 5 segundos va a estar metiendo usuarios hasta llegar a los 50 usuarios concurrentes. Entonces con eso podemos jugar un poco. Y finalmente aquí nos pide la URL de nuestro host en donde estamos haciendo las pruebas. Entonces aquí le voy a poner el localhost en el puerto 8000, que es donde actualmente se está levantando nuestro proyecto. Y pues le damos aquí en Start Swarming. Y entonces empieza a correr la aplicación. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta que eso está funcionando? Si de pronto a ustedes aquí les sale 100% failures, significa que no está entrando a la página del todo. Entonces, por acá si nos regresamos a la consola, si se dan cuenta, aquí se está haciendo un log de todas las peticiones GET que están entrando. Entonces esto quiere decir que efectivamente están entrando estas peticiones. Este log, por cierto, lo arroja Django al momento en que corremos nuestro servidor provisional para poder ejecutar un proyecto. En el caso de ustedes depende de con qué estén corriendo su proyecto. Bueno, deberían poder tener ahí algún log habilitado, ¿no? Como para revisar si realmente están entrando las peticiones. Entonces vean cómo están entrando varias peticiones aquí. Y bueno, aquí ya nos está dando algunos datos interesantes. Que por cierto, analizar como estos datos en particular definitivamente también nos daría como para otro video, como para revisarlo. Pero una parte importante que tenemos por acá son las gráficas. Entonces, básicamente también analizar estas gráficas igual nos daría como para hacer ahí otro video. Pero algo que nos menciona la propia documentación de Locust es que si nosotros observamos que de pronto esta línea empieza a crecer y a crecer exponencialmente y se sigue hacia arriba, digámoslo, eso indica que tenemos un problema, digámoslo, con la aplicación. Porque a mayor cantidad de peticiones, digámoslo, lo que está ocurriendo también es que el tiempo de espera está volviéndose mayor cada vez más. En este caso podemos ver que nuestra aplicación está sana, digámoslo, porque a pesar de que comenzó a elevarse, llegó un momento en donde se está estabilizando esta línea y ya se mantiene constante. Entonces parece ser que en este caso la aplicación de Coderos va corriendo bien. Por cierto, hay que decirlo, de hecho ahorita posiblemente no se estén dando cuenta, pero se acaba de prender un poquitito el ventilador de mi computadora. Esto es porque naturalmente estamos jugando con las capacidades de hardware que tenemos en nuestra computadora. Y hay que decirlo muy importante, también Locust en este caso podemos tener varias computadoras como simulando esta parte, como para poder tener una mejor capacidad, ¿no? E incluso suponer qué sucedería si tenemos varias máquinas e incluso simular que tenemos varios núcleos por ahí. Entonces eso también hace interesante a la aplicación. Entonces, como se dan cuenta, bueno, aquí ya se está manteniendo. Nos podemos regresar aquí a la parte de los usuarios, por ejemplo, y vean cuántos requests se han estado haciendo. Y nada, aquí vemos más o menos incluso cuál es el promedio de bytes que se están consumiendo. Y bueno, básicamente nosotros aquí podemos detener la ejecución, le podemos dar new test y poder empezar con otra cantidad de usuarios. Entonces bueno, vamos a ponerle aquí 200 usuarios, vamos a ver qué sucede, a ver si mi ventilador no se pone a volar. Entonces esto empieza a correr, vámonos a la parte de charts y vean aquí como de pronto de nuevo en esta segunda corrida
¿no? Cómo empieza a subir, hay un pico tremendo, ¿no? Por la cantidad de requests que se están haciendo, ¿no? Vean aquí cómo van subiendo los requests, 20, 30, 40, 50, que empezamos a definir como los picos. Y de pronto, esperemos, no sé cómo se vaya a comportar esto ahorita, lo estoy probando aquí en este momento, cómo se comporta esto. Pero vean, si se dan cuenta aquí tenemos un problema porque a mayor cantidad de requests, en este momento aquí estaba tomando mayor tiempo en responder. Pero vean cómo aquí ya esto se empieza a estabilizar y parece ser que todo está muy bien. Voy a detener el test. Y bueno, si en este caso de pronto ustedes quisieran como detener o limpiar, digamos, las pruebas que han hecho, que es todo lo que tenemos aquí, pueden darle clic al botón que sale por acá. Voy a ponerlo de nuevo, aunque creo que ese botoncito como que no funciona del todo. Dice Reset Stats, pero realmente como que no funciona. Pero bueno, si nos ponemos a revisar el código fuente, esto tiene un link a un Stats Reset que hace esto. Aquí ya me dice OK. Vamos a regresar de nuevo a la raíz. Y bueno, teóricamente, vamos a ver. Ahí ya detuve esto, New Test. Vamos a correr el Stats Reset. OK, vamos a regresar. Y bueno, teóricamente aquí ya me reseteó la información. Entonces, por si de pronto lo instalan y ven que no les funciona, es por eso. Nada, y si nos vamos acá de nuevo, si se dan cuenta, pues aquí ya se detuvieron los requests que se están haciendo. Ya no hay más requests. Y nada, entonces como les decía, nosotros podemos aquí ir agregando más tareas, ¿no? Yo podría tener por acá otra tareita, por ejemplo, que a lo mejor haga como podemos decir un sign-in, por ejemplo. Digo, en este caso no tengo un sign-in en mi aplicación, no hay un login, ¿no? Pero nada, yo puedo ir declarando varias tareas, ¿no? Y teniendo muchas configuraciones. Entonces, otra cosa súper importante que hay que destacar, que también daría para que después hagamos ahí un video interesante, es que nosotros podríamos incluso, por ejemplo, si nosotros vamos a inspeccionar la parte de este código y nos vamos a la parte de red, voy a hacer un poco más grande esto. Si se pueden dar cuenta, nosotros podemos grabar este tipo de sesión, y cuando grabamos este tipo de sesión aquí nos arroja toda una serie de URLs o endpoints o simplemente peticiones HTTP que se han ido consumiendo, y nosotros podemos grabar esta sesión y posteriormente grabamos esta sesión y la descargamos en un archivo de tipo HAR, digámoslo, o HTML, se llama. Les voy a poner por acá para que sepan de qué estamos hablando. Que son las siglas de HTTP Archive Format, que básicamente nosotros podemos guardar ese formato, sacarlo al hacer un record de la pestaña de red, generamos ese archivo y podemos hacer una transformación de ese archivo y pasarlo a una configuración de Locust para que nos haga todas esas transacciones que se hicieron. Entonces, nada, me gustaría saber qué piensan de esta herramienta. La verdad me parece una herramienta muy útil con la que podemos hacer pruebas de manera muy sencilla. Quizá nos demanda un poquito de conocimiento nada más de Python, pero la verdad es que es muy sencilla de configurar. Así que nada, cuéntenme qué les parece esta opción, si la han podido probar. Y pues nada, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.